Lección 1. Bienvenidos a la lección 1 del curso de seguridad del controlador de alimentos, proporcionado por Texas Mejores Servicios Formación. Esta lección presenta cómo alimentos se convierten en seguro y es una introducción a la seguridad alimentaria y enfermedades transmitidas por alimentos. Este curso está basado en la información en las reglas de establecimiento de alimentos Texas TFER, versión de octubre de 2015. Este documento es la Biblia del Departamento de Salud. Detalla cada aspecto de cómo almacenan los negocios que sirven comida al público, preparar y servir alimentos al público. Altamente recomendamos descargar este documento y tenerlo disponible en su lugar de negocio para la referencia. Está disponible en el sitio web de DSHS o este sitio web bajo Documentos ASUP. Alimentos por enfermedad. Por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, enfermedades transmitidas por alimentos es un problema común de salud pública. Cada año, 1 de cada 6 estadounidenses enferman por consumir bebidas o alimentos contaminados. Hay muchos tipos diferentes de alimento nacido enfermedades. Puede ser causadas por virus, la causa número 1. Enfermedades que causan los microbios que se llaman agentes patógenos, químicos venenosos, u otras sustancias perjudiciales introducidos accidentalmente en alimentos. Alimentos transmitidas por el brote de la enfermedad. Transmitidas por los alimentos. Enfermedad. Brotes cuando 2 o más personas tienen los mismos síntomas de la misma enfermedad después de comer la misma comida que puede o no puede se han consumido en el mismo lugar. Incluye una investigación que se lleva a cabo por el Estado y las autoridades reguladoras locales y el brote se confirma por análisis de laboratorio. Control de tiempo/temperatura para la seguridad. TCS alimentos. TCS anteriormente potencialmente peligrosos alimentos PHF. Un alimento que requiere de tiempo/temperatura, control de seguridad al límite, crecimiento de microorganismos patógenos o la formación de toxina. TCS incluyen alimentos animales crudos o tratados térmicamente. Alimentos de planta. Que es tratada térmicamente o consiste en brotes de semillas crudas, cortadas melones, cortan vegetales de hojas verdes, cortados tomates o mezcla de los tomates cortados que no son modificados de manera que son incapaces de apoyar el crecimiento de microorganismos patógenos o la formación de toxina. Mezclas. Ajo en el aceite que no son modificados de manera que son incapaces de apoyar la formación de crecimiento o toxina del microorganismo patógeno. Evaluación del producto es necesario para los alimentos que contienen esporas o células vegetativas con tratamiento térmico o no térmico, tratados y envasados o no envasados que tienen un pH alto a W. Humedad. Relación definida en figuras. Listo para comer. RT incluye comida, alimentos en una forma que es comestible sin preparación adicional para lograr la inocuidad de los alimentos. Alimentos. RT puede ser crudo o parcialmente cocinado. Alimentos de origen animal y el consumidor se aconseja adecuadamente de tales. Alimentos. RT puede ser comida que se prepara según una variación que es concedida correctamente. Alimentos. RTD pueden recibir preparación adicional para fines de palatabilidad o estética, epicúreos, gastronómicas o culinarias. Alimentos. RT incluyen lo siguiente: alimentos para animales, primas que cocinan como especifican. Primas, frutas y vegetales que se lavan según el TFR, frutas y verduras que se cocinan para tenencia caliente, como especificado en párrafo 228.71 A3, y se explicarán más adelante. Todos de tiempo/temperatura controlada por alimentos que se cocinan a la temperatura y el tiempo requerido para específica que se explicarán más adelante. Planta. Alimentos que más lavado, la cocina o el otro proceso no es necesario para la seguridad alimentaria y de que cortezas, cáscaras o conchas, si presentes de forma natural, se eliminan.
Sustancias derivan de plantas como especias, condimentos y azúcar. Un artículo de panadería como pan, pasteles, tartas, rellenos o formación de hielo que además cocinar no es necesario para la seguridad alimentaria. Los siguientes productos que se producen con arreglo a las pautas del USDA que han recibido un tratamiento de letalidad para patógenos, embutidos secos, fermentados, como seco salami o pepperoni, salazón carne y aves de corral productos, tales como jamón prosciutto, jamón curado del país y jamón, y carne y aves de corral productos secados, como palos de cecina o carne de res y alimentos fabricados por 21C. F. R. 113, térmicamente procesado alimentos de baja acidez empacados en envases herméticamente cerrados. Peligros asociados con enfermedades transmitidas por alimentos. Alimentos nacidas enfermedades pueden ocurrir debido a la contaminación de los alimentos y pueden ser biológico, químico o físico en origen. Contaminación biológica incluye bacterias, virus, parásitos y hongos. Contaminación química incluye limpiadores, desinfectantes y ceras. Contaminación física incluye virutas de metal, grapas, vendajes, cristal, suciedad, esmalte de uñas y objetos naturales tales como los huesos en un filete. Factores de riesgo de enfermedades transmitidas por alimento. Aprobado fuente, cumplimiento con la legislación alimentaria. Alimentos deben ser obtenidos de fuentes que cumplan con las leyes aplicables y son autorizadas por la autoridad reguladora del Estado con jurisdicción sobre el procesamiento y la distribución de los alimentos. Alimentos preparados en una casa privada, excepto lo permitido en la párrafo 228.223 de este título, o de un fabricante de alimentos sin licencia o un comerciante, es de una fuente no aprobada y puede emplearse u ofrecido para el consumo humano en un establecimiento de alimentos. Envasados alimentos deberán etiquetarse como especificado en ley. Básicamente, esto significa todo lo que no es totalmente obvia como macarrones etiquetar. Pescados que se destinen a consumo en su forma cruda pueden ofrecerse para la venta o servicio si son obtenidos de un proveedor que se congela el pescado correctamente o congelados en las instalaciones de bien según lo especificado por el TFR y registros se crean y se conservan. Todo músculo, bistec intacta que se destinen a consumo en forma cruda sin un asesor del consumidor será obtenido de un planta que, a petición del comprador, los filetes, los paquetes y etiquetas de ellos, para indicar que la carne cumple con la definición de carne de músculo entero, intacto de procesamiento de alimentos. Juzgada aceptable por la autoridad de reglamentación basada en otras evidencias, como escribe especificaciones del comprador o las facturas, que indica que las carnes cumplen con la definición de carne de músculo entero, intacto. Si individualmente en un establecimiento de comida, corte de carne intacta todo músculo que es marcado por un planta como se especifica, procesadora de alimentos. Preparado por lo que permanecen intactos, y, si empaquetan para en un establecimiento de alimentos, etiquetado correctamente. Carne y aves de corral que no es un alimento listo para comer y es en forma de envasados cuando se ofrece a la venta o lo contrario ofrecido para el consumo, deberán etiquetarse adecuadamente. Huevos que no han sido tratados específicamente para destruir toda salmonella viable deberán ser etiquetados para incluir instrucciones de manejo seguro según se especifica en la ley. Alimentos en un recipiente herméticamente cerrado deben ser obtenidos de un planta que está regulado por la Agencia Reguladora de Alimentos que tiene jurisdicción sobre la planta procesadora de alimentos. Líquido, leche y productos lácteos deben ser obtenidos de fuentes que cumplen con los estándares de grado APES. Peces que reciben para la venta o servicio será comercial ilegalmente atrapado o cosecha o aprobado para la venta o servicio. Moluscos que capturan de forma recreativa no pueden recibir para la venta o servicio. Moluscos,
Moluscos debe ser obtenido de fuentes por la ley y los requisitos especificados en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Servicio de Salud Pública, Food and Drug Administration, Guía Nacional de Programa de Saneamiento de Mariscos para el Control de los Moluscos. Moluscos recibidos en comercio interestatal serán de fuentes que se enumeran en la lista de transportistas certificados interestatal mariscos. Setas silvestres, excepto como especificadas abajo, hongos, especies recogidas en la naturaleza no se ofrecerá para la venta o servicio por un establecimiento de comida a menos que el establecimiento de alimentos ha sido aprobado para ello. Esta sección no se aplica a cultivado champiñones, especies que son cultivadas, cosechadas y procesadas en una operación que está regulada por la Agencia Reguladora de Alimentos que tiene jurisdicción sobre la operación, o especies de hongos si son empaquetadas y son el producto de una transformación de los alimentos de plantas que está regulado por la Agencia Reguladora de Alimentos que tiene jurisdicción sobre la planta. Animales exóticos y animales de caza. Si se reciben animales exóticos para la venta o servicio, ser levantado comercialmente para el alimento y levantado, sacrificados, procesados y considerados, inspeccionado y aprobado bajo un programa de inspección administrado por USDA en acuerdo o levantado, sacrificados, procesados y se considera ser inspeccionado y aprobado bajo un programa de inspección de carnes y aves administrado por el departamento o cualquier otro estado. Carne inspección programa considera igual a la inspección de la USDA. Según lo permitido por la ley, para los animales exóticos que son vivo atrapado, sacrificados y procesados y como permitido por la ley, para animales exóticos que son campo vestidos con recibir un examen antemortem y postmortem por el personal de inspección apropiado y ser campo vestida, transportados y procesados conforme a los requisitos especificados por la autoridad reguladora competente. Si se reciben animales de caza para la venta o servicio, serán comercialmente criado para la alimentación y levantado, sacrificados y procesados bajo un programa de inspección voluntaria que se lleva a cabo por la agencia que tiene jurisdicción sanitaria o en un programa de inspección de rutina llevada a cabo por una agencia reguladora que no sea la agencia que tiene jurisdicción sanitaria, levantado, sacrificados y procesados por leyes de carne y aves de corral según lo determinado por la agencia que tiene jurisdicción de salud animal y la agencia que lleva a cabo el programa de inspección y requisitos que son desarrollados por la agencia que tiene jurisdicción de salud animal y la agencia que lleva a cabo el programa de inspección con la consideración de factores tales como la necesidad de antemortem y postmortem examinación por un designado veterinario o del veterinario aprobado. En un programa de inspección voluntaria administrado por el USDA para animales de caza como animales exóticos, renos, alces, ciervos, antílope, búfalo de agua o bisonte, que son inspeccionado y aprobado, según CFR 9352, animales exóticos, inspección voluntaria o conejos que son inspeccionado y certificado, según CFR 9354, inspección voluntaria de conejos y sus productos comestibles. Según lo permitido por la ley, para animales de caza silvestres que son capturados en vivo dentro de un programa de inspección de rutina llevada a cabo por una agencia reguladora como la agencia que tiene jurisdicción de salud animal, sacrificados y procesados por leyes de carne y aves de corral según lo determinado por la agencia que tiene jurisdicción de salud animal y la agencia que lleva a cabo el programa de inspección y requisitos desarrollados por la agencia que tiene jurisdicción de salud animal y la agencia que lleva a cabo el programa de inspección con consideración de factores tales como la necesidad de examen antemortem y postmortem por un veterinario autorizado o persona designada del veterinario, o, según lo permitido por la ley,
para animales de caza silvestres que son capturados en vivo dentro de un programa de inspección de rutina llevada a cabo por una agencia reguladora como la agencia que tiene jurisdicción de salud animal, sacrificados y procesados por leyes de carne y aves de corral según lo determinado por la agencia que tiene jurisdicción de salud animal y la agencia que lleva a cabo el programa de inspección y requisitos desarrollados por la agencia que tiene jurisdicción de salud animal y la agencia que lleva a cabo el programa de inspección con consideración de factores tales como la necesidad de examen ante-mortem y post-mortem por un veterinario autorizado o persona designada del veterinario, o, según lo permitido por la ley, para animales de caza salvajes vestidos de campo bajo un programa de inspección rutinaria que asegura que los animales recibir un examen post-mortem por un aprobado veterinario o persona designada del veterinario o vestidos de campo y transportados por los requisitos especificados por la agencia que tiene jurisdicción de salud animal y la agencia que lleva a cabo el programa de inspección y son procesados por las leyes que rigen la carne y las aves de corral según lo determinado por la agencia que tiene jurisdicción de salud animal y la agencia que lleva a cabo el programa de inspección. Un animal de caza no puede recibir para la venta o servicio si se trata de una especie de la fauna que aparece en CFR 50, 17, plantas y fauna silvestre amenazadas y en peligro. Inadecuada cocción. Animal crudo alimentos, excepto como se especifica más adelante en este inciso, los alimentos animales crudos como huevos, pescado, carne, aves de corral y alimentos que contienen estos alimentos animales crudos, se cocinan al calor todas las partes de los alimentos a una temperatura y durante un tiempo que cumpla con uno de los métodos siguientes basadas en los alimentos que se cocinan, F145 o superior durante 15 segundos para primas huevos que se rompen y preparados en respuesta a la orden de los consumidores y para el servicio inmediato y excepto como se especifica en el resto de esta subsección, pescado, carne y cerdo incluyendo animales de caza y animales exóticos y juego comercialmente criados para alimento como especificado. 155F durante 15 segundos o la temperatura especificada en las tablas a continuación que corresponde a la época de explotación de ratites y carnes inyectadas. Los siguientes si ellos son con minutas, triturado, pescado, carne, animales de caza y exóticos animales criados comercialmente para el alimento. 165F o por encima durante 15 segundos para las aves de corral, baluts, animales de caza silvestres y animales exóticos, rellenos de pescado, relleno carne, pastas rellenas, pollo relleno, ratites rellenas o relleno con pescado, carne, pollo o ratites. Toda carne asados, asados de carne, carne de cerdo asados y asados de cerdo curados como el jamón, deberán cocinarse en un horno que esté precalentado a la temperatura especificada para el peso de la carne en la siguiente tabla y que se mantiene a esa temperatura según figura a continuación. Como se especifica en la siguiente tabla, calentar todas las partes de los alimentos a una temperatura y durante el tiempo de retención que corresponde a esa temperatura como indicado en figura B abajo. A cruda o conjunto músculo o carne intacta puede servir o ofrecido a la venta en forma listos para comer, si el establecimiento de alimentos sirve a una población que no es una población altamente susceptible. El filete está etiquetado para indicar que cumple con la definición de carne de músculo entero, intacto y el filete se cocina en la parte superior e inferior a una temperatura de 145°F o superior y un cambio de color cocida se logra en las superficies externas. Alimentos animales crudos como el huevo crudo, pescado crudo marinado, moluscos crudos o steak tartar, o alimentos parcialmente cocidos como pescado cocido ligeramente, suave huevos cocidos rara carne bistecs músculo entero,
intacto puede servir o ofrecido a la venta a petición del consumidor o selección en una forma lista para comer si el establecimiento de alimentos sirve a una población que no es una población altamente susceptible y la comida, si sirve o ofrecidos para el servicio de selección del consumidor de un menú para niños, no contiene carne pulverizada y el consumidor es informado como se especifica en la sección párrafo 228.80 de este título garantizar que su seguridad y la comida deben ser cocinados como especificado en este inciso, o la autoridad reguladora de subvención es una variación basada en una subplan que es presentado por el titular del permiso y aprobado. Documentos, datos científicos u otra información que muestra que un régimen menor de tiempo y la temperatura resulta en un alimento seguro, y comprueba que equipos y procedimientos para la preparación de alimentos y formación de los empleados de alimentos en el establecimiento de alimentos cumplan con las condiciones de la varianza. Cocinar con microondas. Primas animal. Alimentos cocinados en un horno de microondas serán girada o agitada a lo largo o a medio camino durante la cocción para compensar la desigual distribución del calor. Cubierto para mantener la humedad superficial, climatizada a una temperatura de por lo menos 165 F en todas las partes de la permitido reposar cubierto durante 2 minutos después de la cocción para obtener el equilibrio de la temperatura y la alimentación. Planta de alimentos. Cocina caliente. Celebración. Frutas y verduras que se cocinan para explotación caliente se cocinan a una temperatura de 135 F. No continúa la cocción de alimentos crudos de origen animal. Primas. Alimentos de origen animal que son cocinados mediante proceso de cocción discontinua será sujeto a un inicial proceso de calentamiento que es no más de 60 minutos de duración. Inicial de calentamiento inmediatamente después, refrescado correctamente como se especifica en párrafo 228.75 d. Después de enfriada, congelada o fría, según lo especificado para el control de tiempo / temperatura para la seguridad SS a cabo. Antes de la venta o servicio, cocinado mediante un proceso que calienta todas las partes de los alimentos a la temperatura de cocción requerida y el tiempo. Enfriado según los parámetros tiempo y temperatura especificados por vez cocido o control de la temperatura para seguridad alimentaria si no cualquiera mantiene caliente, sirve inmediatamente, llevó a cabo usando tiempo como control de salud pública. Preparados y almacenados por procedimientos escritos que hayan obtenido la aprobación previa de la autoridad reguladora y se mantienen en el establecimiento de alimentos y están disponibles a la autoridad reguladora a solicitud y escrito procedimientos que describen cómo los requisitos son ser monitoreadas y documentadas por el titular del permiso y las acciones correctivas que deben tomarse si se cumplen los requisitos no, como en un plan ASUP. Describir cómo los alimentos, después del calentamiento inicial, pero antes de la cocción completa, son marcados o de lo contrario identificado como alimentos que deben ser cocinados antes de ser puesto a la venta o servicio y describe cómo los alimentos, después del calentamiento inicial, pero antes de la cocción deben ser separados de los alimentos listos para comer. (38) Inadecuada explotación. Temperatura puede utilizarse para controlar el crecimiento de bacterias dañinas en los alimentos. La zona de peligro es el rango de temperaturas entre 41 grados y 135 grados Fahrenheit donde las bacterias crecen muy rápidamente. Se debe evitar tener alimentos en la zona de peligro.
Cuando la calefacción o refrigeración de alimentos, los alimentos deben pasar por la zona de peligro rápidamente. Frío holding. Alimentos potencialmente peligrosos se puede almacenar en frío en el refrigerador, barra de ensaladas, una vitrina refrigerada o en hielo para retardar el crecimiento de bacterias. Alimentos fríos deben realizarse a 41 grados Fahrenheit o más abajo. Huevos con cáscara deben realizarse a 45 grados o por debajo cuando no se trata para destruir toda salmonella viable. Se deben comprobar la temperatura del alimento usando un termómetro de vástago de metal calibrado de si se usa hielo para mantener los alimentos fríos, como en un bar de ensaladas, el hielo debe estar a nivel de la comida en la bandeja o plato, y el hielo debe ser sustituido como derrite. Caliente holding. Calientes. Los alimentos ya cocinados debe sujetarse a 135 grados Fahrenheit o superior. Debidamente preparados asados que han cocinado para el tiempo y la temperatura como sea necesario por el Texas Código Administrativo debe sujetarse a 130 grados o más. Contaminación. Equipo de prevención, vajilla y utensilios de cocina. Servicio único y uso único. Artículos y utensilios limpios y desinfectados se maneja, muestra y dispensa por lo que se evita la contaminación de las superficies de contacto del labio y la alimentación. Cuchillos, tenedores y cucharas que son pre-wrapped no se presentará para que solo las asas son tocadas por los empleados y los consumidores siempre que consumo autoservicio. Excepto como se especifica en este inciso, artículos de servicio único que son destinados a alimentos o labio contacto deberá aportarse para consumidor self-service con la envoltura individual original intacta o de un distribuidor autorizado. Sucios. Vajilla. Se quita del consumidor comer y beber a áreas y manipulado para que la vajilla limpia no está contaminado. Vajilla preset. Si la vajilla está configurado, vajilla que esté prefijado se protegerán de la contaminación por ser envuelto, cubierto o invertida. Vajilla de preselección puede estar expuesto si, configuración de, no utilizado se quita cuando un consumidor está sentado o configuración no quitada cuando un consumidor está sentado se limpiado y desinfectado antes de seguir utilizando. Enjuagar el equipo y utensilios después de limpieza y desinfección. Después de ser limpiado y desinfectado, equipos y utensilios no deben ser enjuagados antes de secado al aire utilizar a menos que el enjuague se aplica directamente desde un abastecimiento de agua potable por una máquina de lavado de cerámica que es mantenido y operado de acuerdo con la ley. El enjuague se aplica solamente después de los equipos y utensilios han sido desinfectados mediante la aplicación de agua caliente o por la aplicación de una solución química desinfectante cuya etiqueta registrado EPA, instrucciones de uso llaman para aclarar apagado el sistema de desinfección después de que se aplica en una lavadora comercial de las mercancías. Higiene. Empleados con eficacia deben limpiar sus manos, expuestos los brazos, debajo de las uñas, y usar ropa limpia y delantales siempre alrededor de alimentos. Esta es una fuente importante de patógenos prevenibles. La siguiente lección explora la higiene personal. Final de la lección 1. Recomendamos descargar esta lección de estudio y referencia.